Excelente. Bueno, pues todas estas semanas hemos estado hablando del libro de Apocalipsis, capítulos 1 al 3, donde habla acerca primeramente de la revelación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo se aparece de una manera impactante a Juan, y después en el capítulo 2 cuando comienza a dar el mensaje a las iglesias. Y vemos como un tema central del mensaje a las iglesias que el Señor dice que el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y entonces hemos ido caminando en el capítulo 2, capítulo 3, y hemos visto cómo cada iglesia tenía ciertos aspectos en particular que tienen mucho que ver con la iglesia hoy en día también. Entonces hemos aprendido algo. Sí, muy bien, y yo creo que Dios nos está hablando a nuestro corazón. Entonces el día de hoy quiero cerrar este mensaje con unas conclusiones prácticas, porque es muy importante que aprendamos de la palabra, es muy importante que tengamos conocimiento del Señor, pero si no lo llevamos a la práctica, entonces nada más nos convertimos en cristianos cabezones, ¿verdad? Que estamos tan cabezones que nos pesa la cabeza y no podemos caminar. Entonces necesitamos llevar a la práctica lo que el Señor nos está hablando a nuestro corazón. Eso es lo que hace la palabra, que podamos ser transformados día a día. Entonces, para que nos ubiquemos de una forma muy clara, les quiero recordar el propósito principal de conocer y de poder haber viajado en este mensaje de las iglesias, ¿verdad? El propósito principal de conocer la palabra de Dios por medio del estudio que hacemos dirigidos por el Espíritu Santo es hacer una transformación continua en nuestras vidas que nos haga agradar al Padre por medio de conocer al Hijo. Ese es el primer punto que nos debe de quedar muy claro. ¿Escuchamos de la palabra y somos transformados para agradarnos a nosotros mismos? No, para agradar al Padre. Es decir, el conocimiento y por lo tanto la verdad que nos hace ver el Espíritu Santo nos hace llevar a que la palabra se haga carne en nosotros y de esa manera ir a la práctica de lo que nos está mostrando. Entonces es muy importante, hermano, yo quiero que nos quede muy claro eso, más allá de haber aprendido aspectos históricos, más allá de haber aprendido aspectos teológicos profundos, tal vez en relación a la doctrina de la salvación, un poquito, tal vez por ahí se escapó un poco de escatología, yo no sé. Más allá de aprender de todo eso, es que lo podamos llevar a la práctica, que sea realmente carne en nuestro corazón. A esto, hermanos, es lo que llamamos aplicación. Repita después de mí, aplicación. Cualquier predicación que nosotros podamos dar en la iglesia, si no tiene una aplicación, pues se convierte en una clase de universidad, una clase académica, que podemos tener mucho. Es más, en internet hay mejores maestros que todos los que usted conozca aquí, ¿verdad? Mucho mejores. Y podemos estar metidos ahí, pero si no lo llevamos a la práctica, entonces de nada nos sirve. ¿Está de acuerdo, hermano? Porque el Señor lo que quiere es hacer cambios. El Señor Jesús, por ejemplo, fue muy claro al usar las parábolas para enseñar verdades espirituales prácticas y por lo tanto aplicables a la vida. Cuando usted va a los evangelios y escucha las parábolas, escucha historias muy sencillas, apegadas al diario vivir, a las cosas comunes de la gente, de nosotros las personas, ¿verdad? El Señor Jesús hablaba de un sembrador que era común en ese tiempo, donde la gente, un modus vivendi fuerte era precisamente sembrar y cosechar para poder vivir. Entonces lo entendían de esa manera. ¿Por qué lo hacía el Señor Jesús así? Para realmente bajarlo a un nivel que lo entendiéramos y por lo tanto al entenderlo y digerirlo por el Espíritu Santo, poderlo practicar, poderlo llevar por obra. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, repita después de mí, práctica. Y dice, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Estamos claros? Entonces nos queda más que claro que la palabra viene a nuestras vidas, la ponemos en práctica y entonces eso nos hace ¿qué? Obedientes delante de Dios. El que tú vengas a la iglesia domingo tras domingo y escuches la Biblia es parte
de eso que Dios te pide, pero realmente el ponerla en práctica es lo que nos hace honrar al Señor en obediencia. Entonces, hermano, desde esta perspectiva tenemos que entender el mensaje del Señor Jesús. Recuerda que este mensaje, Apocalipsis 1, 2 y 3, lo está dando directamente el Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia y se lo está dirigiendo a 7 ¿qué? Iglesias. El mensaje nos debe de quedar claro a ti y a mí que es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí hay muchas cosas en las cuales tú y yo nos podemos reflejar y el Espíritu Santo nos puede mostrar y nos puede hacer ver que tenemos que cambiar en nuestra vida. No, a lo mejor no todo, a lo mejor unas sí, unas no, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo nos hable y nos muestre qué tenemos que cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, desde esta perspectiva es que yo quiero pedirles, hermanos, que podamos ver ese mensaje que el Señor nos está dando. Ahora, muy importante lo que les quiero decir, y esto lo tengo que dejar bien en claro en el amor del Señor. Este mensaje lo estamos viendo, bueno, personas que estamos ahorita aquí de manera presencial, personas que están ahí en casa, lo están viendo también otras personas que tal vez no sean de la congregación. Pero el día de hoy, a partir de lo que hemos estudiado, el mensaje va directamente al Centro Cristiano Koinonia Aguascalientes. Amén. Porque aquí hay cosas que el Señor seguramente nos ha hablado y que quiere que nosotros tomemos en cuenta para seguir haciendo su obra. Si algún hermano que no es de la iglesia, alguien que nos esté viendo ahorita en la transmisión, el Señor también le habla, gloria a Dios. Pero principalmente es para nosotros. Más allá de haber aprendido muchas cosas, vamos a ver qué es lo que nos toca hacer entonces. Amén. Muy bien. El Señor Jesucristo, en estas cartas que nosotros podemos ver, deja por lo menos 3 constantes. ¿Qué quiero decir con las constantes? 3 aspectos que se repiten continuamente en cada uno de los mensajes a las iglesias. Eso es muy importante y es muy interesante. La primer constante es que el Señor Jesucristo, si usted pone mucha atención a los mensajes que se dan, se va a dar cuenta que, por ejemplo, dice, a Éfeso le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Cuando va a Esmirna dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Cuando va a Pérgamo usted ve que dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Esa es una constante. Cuando hay una constante en la Biblia, en la palabra de Dios, estos son uno de los elementos que nos ayudan a entender que se convierte en algo doctrinalmente sano. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A los incrédulos? ¿A quién le está hablando? Es una constante. Iglesia tras iglesia, el Señor dice, escríbele al ángel en la iglesia de. Escríbele al ángel en la iglesia de. Y así a cada una de las iglesias. Esa es una de las constantes. Otra de las constantes que vamos a encontrar es que el Señor se muestra en una de sus características, ¿verdad? Empieza a hablar acerca de quién es Él. Sí nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? El que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir, etcétera, etcétera. Esa es otra constante que podemos ver dentro del mensaje que vemos en lo que es Apocalipsis del 1 al 3. Es una constante entonces en el caso de la iglesia donde el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, le está hablando a la iglesia. Para mí es muy importante que esto quede claro para la iglesia aquí local y para quien no nos vea, que le está hablando a la iglesia, hermano. No le está hablando a personas que nunca han escuchado del evangelio, no le está hablando a personas que nunca escucharon del mensaje, le está hablando a la iglesia. Ya no nos meteremos en temas de que si eran salvos o no, no. Eso lo dejamos a los grandes teólogos que se arreglen. Pero usted y yo tenemos que tener en claro que le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Es ahí donde se hace claro también una tercer constante. ¿Cuál cree que es la tercer constante? Que en todas las cartas el Señor
va a decir al final de cada uno de los mensajes: el que tenga oídos para oír, que oiga. Interesante, ¿no? Maneja diferentes características a cada una de las iglesias, pero a las 7 les dice: el mensaje va para ti. Y a las 7 les dice: y te habla el que es el gran yo soy. Y a las 7 les dice: y si tienes oídos de todo lo que te dije, entonces pon atención para que escuches lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Ok, vamos en ese trazo entonces. Vemos sin duda esta constante donde el Señor entonces le habla a la iglesia. Cada iglesia con una particularidad muy específica en su tiempo y sus circunstancias. ¿Estamos de acuerdo en eso también? Sí, vemos una iglesia, ¿verdad?, que estuvo construida en un lugar donde era muy difícil de ser atacada, ¿no? Una iglesia que tenía aguas que eran hasta de sabor extraño, ¿no? Cosas así a cada una, cosas peculiares. Eso también nos debe de quedar muy en claro. Sin embargo, hermano, todas estas aplicaciones también de alguna u otra manera se aplican a nosotros mismos. Entonces de aquí vamos a buscarlo, repito, aplicarlo para la iglesia. La constante entonces en Apocalipsis 2.7 también es 2.7a: todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu. Vamos a ver si aquí me faltaba, ¿verdad? Perdón. No, ya me adelanté mucho. Ahí estamos. Ahí está, gracias. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Mi oración el día de hoy es que el Espíritu Santo nos hable y nos diga lo que tengamos que entender. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ir adelante sobre esta premisa. Recuerden, necesitamos un corazón humilde. Dile al que tienes por ahí cerquitas: ten un corazón humilde para lo que el Señor te quiere decir, para lo que el Señor nos quiere decir. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces recordemos, es más local que hacia afuera, ¿ok? ¿Estamos listos, hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de cada una de estas iglesias como Centro Cristiano Koinonia? ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de Éfeso? La iglesia preparada, una iglesia activa, una iglesia que tenía conocimiento de la Escritura, que era celosa en la Escritura. Podemos ver cómo incluso ellos daban un alto a aquellos que traían una doctrina diferente, ¿recuerda? ¿Sí? Y vemos esa iglesia preparada, esa iglesia activa, pero que requería regresar a su primer amor. Repite después de mí: primer amor. Yo le doy gracias a Dios, y voy a esto una vez más hablando del Centro Cristiano Koinonia. Le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque por ejemplo varios de nosotros tuvimos la oportunidad de tomar una o varias materias en el seminario de World Hope, que fue de gran bendición. Eso hizo crecer nuestro conocimiento en la Escritura, en la palabra. Le doy gracias a Dios porque varios también de aquí de la iglesia, algunos de la iglesia, incluso han estado o están tomando seminarios y cursos aún en línea. Por ahí algunos aún todavía seguimos estudiando, ¿no? Y es algo que no se debe de terminar. Le doy gracias a Dios porque aquí la iglesia hemos podido ofrecer congresos y seminarios muy importantes con gente muy preparada y que ama al Señor. Yo creo que todos nosotros recordamos todo eso, ¿no? El congreso de la familia, el congreso de los jóvenes, las pláticas para los varones, pláticas para las mujeres, para todo el mundo hubo pláticas y todos crecimos en la palabra. ¿Está de acuerdo? Le doy gracias a Dios porque incluso Dios ha dado la oportunidad o dio la oportunidad de salidas a eventos especiales, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de los muchachos que se fueron en algún momento a la sierra, las mujeres que se fueron al evento a Monterrey, etcétera, etcétera. Y todo eso es aprendizaje y es conocimiento del Señor. Pero yo les quiero pedir algo, hermanos. Nosotros podemos aprender mucho de la palabra de Dios, mucho, más que otras iglesias y quien usted quiera. Pero si no hay amor en la iglesia, no nos va a servir de nada. Y eso es algo que yo le quiero como pastor, y es mi responsabilidad decirles a los líderes y a todos, cada uno de nosotros: nunca dejemos que el conocimiento se nos suba a la cabeza. Nunca dejemos que por pensar que conocemos de la Escritura de una o de otra manera, o porque vemos ya perspectivas desde una perspectiva hermenéutica, o hacemos exégesis así muy bonitas, nunca pensemos que eso por sí solo va a dar el fruto que
se requiere dar si no tiene el amor de Dios. Y eso es algo que a mí me preocupa en la iglesia. Y yo lo quiero dejar sembrado en el corazón de cada miembro de la iglesia. Porque yo veo aquí en la iglesia maestros de Biblia y le doy gloria a Dios, maestros impresionantes. Gloria a Dios, de veras. Pero si no hay amor, de nada nos va a servir. Primera de Corintios 13, vamos a leerlo, que lo dice con toda claridad. Primera de Corintios 13 dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. ¿Usted sabe cuánto tiempo le tomaría aprender a hablar todos los idiomas del mundo? Si a uno nos costó como 6, 7 años aprender inglés, ahora imagínese aprender otro idioma, pues más difícil, ¿no? A mí hasta me echaron porras cuando terminé la carrera, ¿verdad? Me decían el fósil, imagínese. Pero imagínense usted y yo, o sea, podemos aprender todos los, es más, usted se puede aventar un estudio de cada libro de la Biblia y así saber exactamente esto quiere decir esto, y se escribió por esto, y el contexto histórico y todo, y aquello y lo otro. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. Y dice enseguida: y hasta el idioma de los ángeles, si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Dice enseguida: el que ama, atención, muy importante que haga una pequeña pausa, porque nos está dando primero una referencia acerca de lo que es el tener muchas habilidades pero no tener amor. Nos queda claro, ¿verdad? Y enseguida nos dice qué es lo que es tener amor. Qué bueno que usted tenga conocimiento de la Escritura y qué bueno que podamos aprender más y sigamos y sigamos y sigamos, pero enseguida nos dice: qué bueno que tienes eso, pero vas a ocupar también lo siguiente. ¿Están listos? Versículo 4: el que ama tiene paciencia ¿en qué? En todo. Y siempre es ¿qué? Amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. Me detengo ahí un momento. Que el Señor nos libre de un día tomar una actitud de ver a algún hermano que está batallando con algo en su vida, está en el crecimiento en Cristo, y que Dios nos libre de decir: pobrecito, no sabe bien esa es la Escritura, por eso está como está. Pobre de él. Que Dios nos libre de eso, hermano. Porque Dios ha sido paciente con nosotros. Bueno, conmigo ha sido mucho. No sé con usted, yo creo que también. Dios nos libre de tomar posturas fariseicas donde podamos decir: no, es que no entiende, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Hermanos, pidámosle paciencia al Señor, porque Dios nos trata con paciencia a nosotros. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir: Dios, es que yo soy perfecto y por eso me quieres. No, hermano, yo le aseguro que Dios sigue trabajando con cosas en su vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Él sigue trabajando. Por eso dice también que sea amable. Si usted va a mostrarle una verdad de la Escritura a alguien, sea amable con él. No necesita humillarlo, ¿verdad que no? Decirle: pues ¿qué te pasa? Pues es que no estudias nunca. No lo humille, sea amable, muestre la Escritura y deje que el Espíritu Santo haga lo demás, porque es el que lo va a hacer realmente. Dice enseguida el versículo 5: no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama, vamos al siguiente versículo, el que ama es capaz de ¿qué, hermano? De aguantarlo todo. Qué tremendo, ¿no? De creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Sabemos que el contexto de este versículo está hablando del Señor Jesucristo. Sabemos, nos queda claro, es el amor de Cristo. Pero nosotros debemos ser un reflejo, por lo menos a un 5 o 10% de Él, por favor. Sí, deberíamos de ser. Dice enseguida el versículo 8: solo el amor vive para siempre.
Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Fíjese muy bien, esto es tremendo lo que dice aquí Pablo. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Continuamos todavía hablando, como dice aquí, de parte de Dios? ¿Continuamos todavía hablando de la Escritura? Sí, ¿verdad que sí? Todavía seguimos, como dice aquí también, bueno, si se habla en idiomas extraños, si sea necesario conocer los planes secretos de Dios, es decir, seguimos orando a Dios, seguimos buscando su voluntad, todavía, ¿verdad que sí? Todavía seguimos en eso. Pero aquí Pablo dice, un día todo esto se va a acabar. Hay quienes afirman, teólogos, que esto sucedió ya cuando vino el Señor Jesucristo. Yo soy más de la postura que quiere decir que cuando estemos más bien allá. Porque todavía necesitamos de la Escritura, todavía necesitamos de la palabra. Bueno, yo lo necesito, que me transforme, que me cambie, que me guíe. Necesito conocer la voluntad de Dios para mi vida, necesito conocer más de Él. Pero aquí dice que cuando se acabe todo eso, ¿qué es lo que da a entender el apóstol Pablo? Lo que va a quedar, ¿qué es? El amor del Señor Jesucristo. Porque el amor es una persona, es Cristo, es Él. Y entonces ya no podremos decir, yo estudié tantos seminarios, yo estudié con tal o tal brother, yo me leí tantos libros. Hermano, ahí Dios va a decir, pues qué bueno, pero ya estás en mi amor, en la plenitud, amén, en la plenitud de ese amor del Señor. Mi exhortación para la iglesia en este sentido es, gloria a Dios, sigamos aprendiendo de la palabra, sigamos conociendo de la Escritura, sigamos creciendo en Él, preparándonos. Eso tenemos que hacerlo, orando, buscando sana doctrina, pero no hagamos a un lado el amor, por favor, hermanos. No hagamos a un lado el amor. Y que siempre nuestra bandera sea el recordar que el Señor nos sigue amando, ¿a poco no? Sigue siendo paciente con usted y conmigo, día a día. El que estemos aquí de pie es muestra de la paciencia y del amor de Dios. ¿Le damos gracias a Dios por eso? Número 2, ¿qué podemos aprender de la iglesia de Esmirna? Que era una iglesia sufriente. Y más hoy en día, en medio de una iglesia tan materialista y tan enfocada al éxito personal. ¿Qué podemos aprender como iglesia local, como centro cristiano Koinonia? Bueno, hermano, lo que yo quiero dejar como exhortación a la iglesia es que nos preparemos para lo que pueda venir. No sabemos qué pueda venir. Recuerdan que, no sé si alguien lo recuerda, que decíamos a cierto tono de broma, pero de verdad, antes de lo de la pandemia, exhortábamos y hablábamos a la iglesia para que asistiera a la iglesia, ¿recuerdan? ¿Cuántos recuerdan eso? Que decíamos, hermano, asista, no, sea constante, no vaya un domingo sí y uno no, sea constante en el Señor, porque no sabemos hasta cuándo tengamos estas libertades. Y tómala, ¿verdad? Que llega este asunto y pues ahora todo cerrado, todas las iglesias. Qué triste imagen, qué triste imagen. Y yo sé que hay mucha gente que incluso ha dicho, bueno, pero es que la iglesia no se ha acabado. Claro, no se ha acabado, claro que no se ha acabado la iglesia, ni se acabará. Pero recuerde algo, la Escritura dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando los días se ponen peor. Esto es un golpe fuerte para nosotros, porque si de por sí nos dábamos el lujo de ir un domingo sí, uno no, dos sí, dos no, y ahora de repente pues ahora no va nadie. Y ahora ya estábamos todos con ganas de estar en la iglesia, ¿a poco no? Señor, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo nos van a dejar abrir? ¿Sí? Pero ahora imagínese el tiempo que llegara o que pudiera llegar cuando nos dijeran, esto está prohibido. Hay ahorita leyes que se están gestando fuerte y esto es real. No, o sea, yo no lo uso esto para asustar porque no se trata de eso. Pero hay leyes que se están gestando donde cada vez se nos están quitando más y más derechos. Yo estoy muy afligido con el con la ley del PIN parental, por ejemplo, o esta ley que quiere quitarnos la autoridad sobre nuestros hijos, porque es lo que está sucediendo. Qué terrible, ¿no? El que el Estado quiera decir,
yo voy a educar a tus hijos, tú no. Y si te atreves tú a educarlos, a la cárcel. Porque eso es lo que se está proponiendo. Y estas cosas le pegan a la iglesia, hermano. Le pegan a la iglesia. Entonces la iglesia de Esmirna fue una iglesia sufriente, una iglesia que en medio de persecuciones siguió al Señor. Y yo quiero recordarles algunos versículos de la palabra relacionados a esto, que van muy en contra de las doctrinas o las doctrinas a veces famosas de ven a Cristo y serás exitoso, ven a Cristo y tendrás mucho dinero, ven a Cristo y nunca te enfermarás. Eso es lo que no lo veo aquí en la Escritura, pero sí veo lo siguiente, Mateo 5:10. El Señor Jesús dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Wow, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces sí puede ser perseguido por hacer lo correcto, ¿verdad que sí? Pero dice que Dios te va a bendecir por eso. Segunda de Timoteo 3:12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué dice? Sufrirá persecución. Dice, tendrá una gran cuenta en el banco. Tendrá carro nuevo cada año. Tendrá 10 casas. Ya dijimos que eso nos queda claro que eso puede suceder si trabajas y le echas ganas. Pero ese no es el objetivo del evangelio. Y aquí dice, impresionante, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, o sea, verdadera sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Ese es parte del paquete de ser creyente. ¿Te lo dijeron cuando te hablaron de Cristo? Bueno, te lo estoy diciendo ahorita para que. Juan 15:18. ¿Qué dice? Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Wow. No, es que esos cristianos tan locos, ¿qué les pasa, exagerados? Pues ¿por qué no quieren que les hablemos de estos temas a ellos? Están mal. Y empieza un odio, ¿no? Intolerantes, etcétera, etcétera. Bueno, fue lo mismo que se pensó de Cristo. Entonces aquí es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Lucas 6:22 que nos dice, ese es el versículo, si el mundo los odia, recuerden que a mí me dio primero. Y luego Lucas 6:22, ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Ya cambió el contexto, ¿verdad? Porque ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y luego viene a la mente el Honda 2021. Bueno, pues vas a ser bendecido cuando la gente te odie y te excluya. Ay, ay, ay. Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna. Ahora resulta que somos los malos de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen al Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo la amenaza de muerte. ¿Qué quiere decir aquí esto? Implícitamente nos está diciendo, atención, ustedes pueden pasar por esto, pero nada los va a separar de mi amor. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Ahorita estamos pasando por esta situación, ¿verdad?, de pandemia. Fíjese muy bien, una de las situaciones más fuertes que está trayendo como consecuencia o que podrá traer esta pandemia son las situaciones de problemas mentales. Y me refiero a situaciones como depresión al alza, ansiedad al alza, entre otras. ¿Qué nos sirve a un creyente entonces en este caso esta escritura? El recordar, hermano, que pasemos por la situación que pasemos, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Nada. Como acabara la película en nuestros tiempos, ni eso nos puede separar del amor de Dios. Es lo que está diciendo aquí la escritura. Y enseguida dice también en Marcos capítulo 10, 29 al 30. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermano o hermanas o madre o padre o hijos
o vienes por mi causa y por la buena noticia, es decir, por el evangelio, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con ¿qué? Ay, caray, pues todo iba muy bien. 100 casas, Señor, me vas a dar, mi casa del Infonavit, me vas a dar toda una colonia. Junto con persecución. Dice, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Amén. Claro que Dios nos puede bendecir aquí, si Él quiere. Hablando materialmente me refiero. Pero si no quiere, ya estamos bendecidos con la mejor bendición, que es la salvación, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo mejor que tenemos. Y lo menciona aquí. Pero también dice que van a venir persecuciones. Mire, hermano, a usted y a mí nos han tocado persecuciones tamaño baby. Sí, o sea, porque la mayor persecución que nos ha tocado es que se burlen de nosotros en el trabajo, que nos deje de hablar un amigo, un familiar, y ya. Pero aquí de la iglesia, hasta ahorita no conozco a nadie que lo hayan metido a la cárcel por causa de Cristo. Que lo hayan golpeado, o mucho menos que hayan atentado contra su integridad o su vida. Creo que no. Entonces, no nos quejemos tanto, ¿verdad? Sino que más bien aprovechemos los tiempos que Dios nos da. ¿Cuál es mi exhortación a la iglesia en este caso? Preparémonos, oremos al Señor. Señor, quiero amarte más, quiero entregarme más a ti, quiero estar bien apegado a ti, Señor, porque si un día llega una situación como esta, verdaderamente donde se me pruebe en mi fe, que esté listo. No me responda, pero si preguntáramos, ¿estamos listos para una persecución? Piénselo, no me responda. No es para poner a nadie, exhibir a nadie, no, piénselo, hermano. ¿Estoy listo para una persecución, Señor? Que me separen de mi familia por causa de tu nombre. Yo a veces como pastor lo pienso. A veces pienso, ¿cómo me sentiría de que me llevaran a la cárcel y por allá Azu y Dariel y ahora Dayana que vienen en camino, ¿no? Y me pega. ¿Estamos listos? Que el Señor nos prepare, hermanos, porque no sabemos qué venga. Y no me estoy poniendo aquí pesimista, pero es bíblico lo que le estoy diciendo. Tenemos que estar preparados. Amén. Gloria a Dios. El último versículo que les hablo de esto. No amen a este mundo. Perdón, estoy aquí adelantándome. Vamos ahora al siguiente. ¿Qué aprendemos de la iglesia de Pérgamo, hermano? ¿Qué aprendemos de la iglesia de Pérgamo? Era una iglesia que era leal, ¿se acuerdan? Pero era tolerante a aspectos de pecado. Yo le doy gracias a Dios porque somos una iglesia que no tememos, por ejemplo, hablar del evangelio, gloria a Dios. O sea, no tenemos miedo de realmente hablar del evangelio y levantar el nombre del Señor en alto, ¿verdad? No tenemos miedo de eso, gloria a Dios, porque cada vez la iglesia más y más comparte de Cristo. Sin embargo, hermanos, con el amor del Señor les tengo que decir esto porque es mi responsabilidad, amén. Sin embargo, es muy notorio que aún toleramos muchas cosas que exaltan y promueven el pecado. Películas, música, series, filosofías, ideologías, modas, tradiciones, etcétera. Esa es la realidad y podemos ser una iglesia leal, como el mensaje que se da aquí a la de Pérgamo, pero tolerante todavía. Y eso es algo que que le debemos pedir al Señor que vaya quitando de nosotros y que nosotros renunciemos, ¿verdad? Porque el Señor nos lo dice con claridad, pero a veces nos falta a nosotros dar el paso para renunciar. Y es por eso que puse aquí 1 de Juan 2:15 al 16, que dice así: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. El mundo nos ofrece un montón de cosas, ¿a poco no? Diariamente nos ofrece un chorro de cosas. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esto es lo que el mundo ofrece, se lo voy a repetir. Un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos
y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y termina para enfatizarlo y dejarlo bien en claro ahí Juan: nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Se fijan el énfasis que hace estos versículos? Porque ya de entrada nos está diciendo que es algo que ofrece el mundo, pero para terminar aquí esta parte nos dice: nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Qué quiere decir? Dice aquí, atención, intenso deseo por el placer físico. Cuando eso te lleva a ofender a Dios, porque es tan intenso ese deseo que te lleva a ofender a Dios. No está diciendo aquí que no disfrutes un buen pozole, un mole, ¿verdad que no? Gloria a Dios, porque por eso el Señor nos ha dado alimentos, los ha bendecido y nos ha dado habilidad hasta para cocinar, ¿verdad? Algunos más que otros. A mí me ha dado grandes habilidades culinarias. Pregúntenle a Azu y verán. Pero el problema es que, por ejemplo, ¿no? Si ya comiste, ya estás saciado y ves que van pasando otro platito por ahí de una pierna de marrano, ¿verdad? Con limón y todo, y ya estás bien, pero tú dices, no, y todavía peor, ¿no? Que te la regalan, ¿no? Peor. Entonces tú sacias eso, ¿sí? Y sabemos que eso ya ofende a Dios, porque tú estás bien. Y bueno, ya no hablemos de las consecuencias, pero que son muchas. Pero pongo ese ejemplo que es muy bajo, muy sencillo, porque también sabemos de otros más graves. ¿Verdad que sí? Dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Hermanas, no se preocupen. O sea, si ustedes vieron un vestido y les gustó y Dios les da la bendición de comprarlo, cómpreselo. Pero el problema es que si usted ya tiene 10 vestidos, usted no sea feliz hasta que vea 1000 ahí. Ese es el problema, ¿sí? O ya tiene 10 pares de zapatos, pero usted quiere 100. ¿Pasa? Sí pasa, ¿no? Hermanos, tenemos un carro, gracias a Dios, que nos mueva, ¿no? Pero ahora ya vimos otro más bonito y no, ahora quiero el más bonito. Atención, ¿verdad? O sea, no quiero decir que esté mal, o sea, tú puedes luchar por algo que tú desees, pero aquí dice, por eso qué impresionante, ¿no? Insaciable, es un deseo insaciable por todo lo que vemos, que eso te quite la paz, ¿no? O sea, porque entonces estás ofendiendo a Dios, porque no estás confiando en Él. Y luego dice enseguida, dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Si tú te estás pasando la vida tratando de sentirte bien a través de lo que logras y posees, pues te felicito, porque eso te va a durar 100 años, pero no te va a durar la eternidad. Hubo un empresario muy famoso en Brasil que lo que hizo fue que se compró un carro, creo que era un Bentley o algo se llaman, Bentley, y es un carro muy caro, y lo compró para irlo a enterrar. Entonces este empresario lo que hizo fue que convocó a los medios de comunicación para el entierro de su carro. Se lo compró para enterrarlo, ¿no? Y toda la gente, no, pues qué orgulloso, ¿verdad? Y lo empezaron a echar muy fuerte, ¿no? El punto es que ya cuando lo iban a meter para enterrarlo, ya habían hecho el hoyo y todo, él se avienta un discurso. Y él da a entender a la gente, no nos vamos a llevar nada. No lo enterró, al final se lo quedó, pero el punto fue que él dio a entender, ¿qué nos vamos a llevar de aquí? ¿Te vas a llevar tus títulos universitarios? ¿Tus casas? ¿Tus carros? Y repito, no estoy diciendo no estudies, no estoy diciendo no trabajes, no, sí échale ganas. Pero si eso te causa orgullo por encima, porque la Escritura nos dice, si en algo hay que jactarnos o de algo hay que presumir, ¿de qué es? De que conocemos a Dios, de nuestra relación con Él. Eso sí debemos estar diciendo a la gente, oye, es que yo conozco a Dios y quiero que tú lo conozcas porque mira, me ha salvado, me ha ayudado, está conmigo en mis problemas, en mis angustias, Él me ha redimido. Eso es presumir. A diferencia de decir, no, es que mira, me ha ido muy bien en el trabajo, me ha ido muy bien, tengo muchas casas, tengo muchos carros, tengo dinero, esto y lo otro, aquello. Pues qué bueno. Pero entonces si se convierte en orgullo, dice la Escritura, que eso no viene ¿de quién? ¿De quién viene? Del mundo, del diablo. Y eso nos debe de quedar claro. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos aquí
nosotros como iglesia aprender en cuestión de la iglesia de Pérgamo? No seamos tolerantes al pecado, no seamos tolerantes al pecado, hermanos. Si el Espíritu Santo nos está mostrando que algo está desagradando a Dios, déjelo de hacer. Si el Espíritu Santo nos está mostrando que vamos en un camino donde no estamos agradando de Dios, arrepiéntase y tome el camino que debe de tomar hacia el Señor. Es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor nos dice. 4. ¿Qué aprendemos de la iglesia de Tiatira? Que era una iglesia también por el mismo canal, una iglesia permisiva. Yo gracias al Señor porque como iglesia, el Señor cada día nos está enseñando a amarle y a confiar más en Él, más en medio de esto que estamos pasando. Incluso somos una iglesia que hemos buscado cómo poder ayudar a otros también. Eso es importante. Doy gracias a Dios porque, por ejemplo, en esta situación que se vivió, gracias a Dios se pudieron entregar algunas despensas, varias, tengo que decirlo, ¿verdad? Aunque también tengo que aclarar, lo voy a aclarar más adelante, pero también tengo que aclarar que la mayoría de las despensas que se entregaron fueron por apoyos externos a la iglesia que por los de la iglesia. Probablemente un 70% fuera y un 30% de la iglesia. Entonces eso adelante lo veremos, pero somos una iglesia que el Señor nos está enseñando. Pero probablemente hemos sido un poco permisivos o blandos en relación de permitir ciertas conductas entre nosotros. En ocasiones con la bandera mal enfocada del amor de Dios. Y aquí yo mismo tengo que reconocerlo como pastor. Yo como pastor también en muchas ocasiones dentro de la iglesia he sido blando a ciertas situaciones. Pero el Señor me está hablando en lo personal a no ser blando, a no comprometer la Escritura. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues precisamente eso, no ser blandos en ese sentido. Dice la Escritura en 1 Corintios 6, de 9 al 10. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Hay claridad en esta escritura? La hay. Y nosotros, si buscamos honrar a Dios, no debemos de ser precisamente permisivos, como decir, bueno, un poquito de eso, no pasa nada, un poquito del otro, no pasa nada, un poco de aquello. No podemos ser así, porque eso es precisamente lo que el Señor le está diciendo precisamente a la iglesia de Tiatira, que no sea una iglesia permisiva, que esté permitiendo que se den situaciones que desagradan a Dios. Pero yo creo que también a cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, los que estamos aquí, los que están en línea, sabemos de qué situaciones hablamos. Y por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Igual, arrepentirnos y buscar la voluntad de Dios, buscar honrar a Dios. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer, porque es lo que la Escritura dice. Si no, de lo contrario, estamos atentando contra la Escritura misma y no podemos ir en ese camino, sino que tenemos que cada día buscar agradar más y más al Señor. En mi corazón está, se lo digo porque yo lo amo en el amor del Señor, pero trato de amar más al Señor que a usted. En mi corazón está que seamos una iglesia que cada día busquemos más al Señor, que cada día nos enfoquemos a crecer más en todo lo que nos ayude a honrarle a Él. Es lo que debemos de buscar. Y esto nos lleva también a la siguiente iglesia, la iglesia de Sardis. ¿Qué aprendemos de la iglesia de Sardis? Pues ¿sabe qué? Que la iglesia de Sardis era una iglesia dormida. Estaba como dormida en sus laureles, como diríamos. No nos dejemos dormir como iglesia en medio de una situación que, por ejemplo, en este caso, está estremeciendo y tambaleando al mundo. Actualmente pareciera ser que la dinámica de la iglesia está cambiando, pero la realidad es que la iglesia de Cristo debe permanecer y permanecer para siempre.
Actualmente, con esta situación de confinamiento, la iglesia también ha caído en una comodidad, tengo que decírselos. En una comodidad donde, bueno, pues se transmite la reunión en línea, no pasa nada, está bien. Y está bien, estamos siguiendo un protocolo de salud. Pero el punto es que pensemos en nuestra mente y en nuestro corazón que con eso es suficiente para cumplir el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida, y no es así. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos mucho que hacer. Hoy más que nunca, hoy es el momento cuando muchos corazones están anhelando recibir el mensaje del Evangelio. Hoy es el momento cuando muchas personas necesitan una palabra de consuelo. Hoy es el momento cuando muchas personas necesitan apoyo, incluso también, si es cierto, social, que les podamos proveer de alimentos, de ayudas. Pero si la iglesia está con un pensamiento de, qué padre, en mi casa, a gusto, veo la reunión, y se acabó y ya no hago más, ya me conecto hasta el otro domingo, quizás me conecto a la oración. Si estamos ahí, entonces estamos dormidos. Estamos dormidos. Tenemos que seguir proclamando el nombre del Señor. Y ya sabemos lo que la Escritura nos dice en Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor quiere que sigamos nosotros trabajando. Ahorita le damos gloria a Dios porque hemos podido reabrir con todas las medidas, pero hay que seguir trabajando. Hay gran necesidad, hay gran necesidad. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer aún como iglesia. Y lo quiero pegar con el mensaje de la iglesia de Filadelfia. ¿Ok? Porque ¿qué aprendemos también de la iglesia de Filadelfia? Debemos recordar que era una iglesia con puertas abiertas. ¿Recuerda eso? Y recuerda que las puertas abiertas tienen que ver con la oportunidad de llevar y proclamar el Evangelio. Es la oportunidad que Dios está dando para dar el Evangelio. Yo le quiero decir algo: actualmente estamos con puertas abiertas. Ahorita es cuando. Pero si estamos dormidos, como decíamos de la iglesia de Sardis, pues ahí nos quedaremos, ¿verdad? En nuestra comodidad, con nuestros cornflakes, cada domingo, viendo el servicio. Y ahí está la puerta abierta, pero no tomamos ventaja de eso, cuando deberíamos de tomarlo. Somos una iglesia lista, hermanos, para aprovechar las puertas que el Señor nos ha abierto para compartir el Evangelio. Estos tiempos son una puerta abierta para llevar el Evangelio. Por ejemplo, apoyo a los necesitados, pero primeramente con el Evangelio. Atención, siempre lo hemos dicho. Si vamos a llevar una despensa es porque llevamos también el Evangelio con la despensa. No nada más la despensa, ¿ok? Pero necesitamos hacerlo. Y eso es muy importante. Pero si aquí como iglesia estamos un poco como dormidos o aletargados, no podemos hacer eso. Quiero entrar aquí a un tema que sé que es un poco delicado, amén, pero tengo que tocarlo. Y lo voy a tocar con pincitas porque yo no quiero que se malinterprete, pero es importante. Hoy en día, con esta cuarentena y debido a las modalidades que tuvimos que cambiar en cuestión de la ofrenda y de los diezmos, porque usted y yo sabemos que se requiere de cubrir gastos, ¿verdad que sí? Hay un edificio que se nos sigue cobrando renta con todo y pandemia, que se nos sigue cobrando luz, agua y otros gastos. Internet, que por eso podemos también transmitir. Pero nos dimos cuenta tristemente, hermanos, somos una iglesia con alrededor de, para no mentirle, tal vez seamos unas 40 familias en la iglesia, tal vez. Cada domingo se recibían de ofrendas en promedio 6 depósitos. Hubo domingos que se recibían 2.
¿Qué quiero decir con esto? Que aquí es donde tenemos también que apoyar, siendo fieles. Lo tengo que tocar, hermano. Saben que a mí me cuesta mucho trabajo tocar este tema, pero lo tengo que tocar. La iglesia ocupa recursos y sé que la situación es dura, lo sé, todos lo estamos viviendo, pero eso no nos quita el tener la fidelidad de dar lo que dispongamos en nuestro corazón, así lo dice la Escritura. En la iglesia nunca nos atreveríamos a decirles, tienes que dar tanto, porque la Escritura dice lo que propusiste en tu corazón. No por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Nosotros ahorita, lo digo por este punto, apoyando a los necesitados. Por ahí una ocasión tuvimos como cierta, no pleito, discusión en el staff, un argumento que se dio ahí, porque estábamos hablando precisamente de este aspecto. Y por ahí alguien mencionó, pero es que también necesitamos orar por aquellos en necesidad. Y yo me atreví a responder y decir, pues claro que lo estamos haciendo. Claro que estamos orando. Créeme que yo soy el primero que en mis oraciones y en la casa oramos por los que están en necesidad. Pero Santiago diría, qué bueno que tienes la fe y oras, pero ¿dónde están las obras? ¿Cómo podemos darles a los hermanos en necesidad si no hay con qué? Y eso lo hacemos nosotros, hermano. Dios también nos prueba en nuestra economía. Y tenemos que aprender a ser una iglesia que ofrende, que diezme con disciplina. Nada de que, este domingo no pasó la canasta por mi lado. Señor, es que yo creo que no querías que ofrendara. Porque el único que engañas es al Señor. Entonces aquí es un punto muy importante que yo debo de tocar, hermanos. Se los digo en el amor del Señor. Y veo, a pesar de eso, ¿sabe qué me emociona y me llena mi corazón? Que a pesar de eso, veo cómo el Señor provee para que sigamos. De veras, yo estoy sorprendido, hermano, de veras. Azu y yo, mes a mes, nos sorprendemos de cómo están los gastos así. Es increíble, es solamente Dios. Solamente Dios. Y ahí están, su fidelidad, como Dios diciendo, sigan. Hermanos, les tengo que decir esto también, ¿verdad? En el amor del Señor, hay iglesias aquí en Aguascalientes, hermano, que están cerrando ya, porque ya no pudieron. Y yo veo, y no estoy diciendo que estén mal las iglesias, no. O sea, Dios sabe por qué pasó eso, pero yo lo que veo aquí, porque estamos hablando del Centro Cristiano Koinonia Aguascalientes, amén. Yo lo que veo aquí es la fidelidad de Dios, como diciendo, sigan. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, de nuestra infidelidad, y Dios dice, sigan. Pero con mayor razón, hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser más fieles. Esa es parte de la exhortación, es parte. Porque la siguiente en relación a esto es, tenemos que seguir sacando provecho de los medios de comunicación, hermanos, específicamente de la web. Era algo que yo les decía a los chavos desde antes de todo esto. No sé si se acuerdan, chicos, que les decía, háganse, ¿cómo se dice? Bloggers de videos. Hay tanta cosa ahí en la internet, tontería y media, y nosotros acá. Y esto no lo aprendí de mí mismo, esto lo aprendí muy en específico del hermano Josh McDowell. Es una consigna que él tiene desde hace años. Siempre llega y regaña a todos los pastores. Ustedes están ahí predicando y no se dan cuenta que lo que predican y sus jóvenes ya están viendo en el internet a ver si es cierto. Y todos los pastores asustados. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar provecho de los medios de comunicación. Ahí están. ¿O qué acaso Pablo no tomó un barco para ir a una isla? ¿Qué era eso? Un medio de comunicación. ¿Acaso no usaba los caminos trazados para ir de un lugar a otro a predicar? ¿Qué era eso? Un medio de comunicación. Y hoy tenemos la web que nos conecta en una comunidad donde podemos compartir el evangelio. Pero hermanos, también con el amor del Señor, yo creo que voy a salir odiado de esta predicación, pero no me importa. Hay veces que tenemos la reunión de los domingos o la oración y veo compartido 2 veces. Y 500 vistas. Bueno, por lo menos quisiera ver 3.
¿verdad? Hermano, tú tienes gente en tu Facebook, un montón de amigos, ¿a poco no? Ahora somos la generación más amistosa del mundo. O sea, ves el Facebook y tienes millones de amigos. Compárteles. Dale un clic a ese video. Ahorita le doy gracias a Dios porque no solamente es lo de los domingos, es la reunión de los miércoles, no solamente lo del miércoles, es la reunión de jóvenes. Memo se dio la tarea de dar un curso en cuestión de la ansiedad. ¿Cuántos amigos no les puede bendecir eso? Compárteselos. Está el ministerio de Sal y Luz, están entrevistando personajes conocedores de la Escritura, compártelo. Y varios de ustedes aquí están empezando a transmitir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir lo que se está dando. No tengas miedo, porque si tienes miedo y vergüenza, entonces algo raro hay en tu relación con el Señor. Imagínate a cuántos podríamos llegar, a cuántas personas. Hoy es el momento, son las puertas abiertas, es cuando más podemos llevar sana doctrina. Y es más, hermano, si tú todavía le dudas de lo que predicamos aquí en la iglesia, mira, hay muchos muy buenos canales que mucho mejor que nosotros. Sí, iglesias con muchos años de experiencia, con sana doctrina, que tú puedes compartir. Ahí está el ministerio de Lillonier, del hermano R.C. Sproul, con un montón de estudios. A mí me impacta el hermano R.C. Sproul porque para hablarte de la santidad de Dios pone 20 videos de 25 minutos. Y luego que podamos decir, no, pues es que ¿qué les comparto? Ahí hay mucho. Hay iglesias fuertes. Lo tengo que decir también, como la iglesia Grace del pastor John MacArthur. Es una iglesia fuerte. A lo mejor no compartimos algunas de sus cosas, pero es una iglesia sana en doctrina. Es sana, puedes compartirlo. Y así hay muchos ministerios, hermano. Está el ministerio de Aguas Vivientes, Living Waters, precioso ministerio de evangelismo. Yo no he visto un ministerio tan radical como ellos. Fuerte. ¿Qué esperas para compartir? ¿Qué esperas para diario? Oye, grábate así rápido. Y, mira, amigos, les comparto este video, véanlo, paz. Y ponles el video. ¿Qué será muy difícil? Pues si compartimos recetas de cocina y cómo peinar mejor a nuestro perro, entonces, ¿qué? ¿No podemos compartir eso? Claro que sí podemos. Amén. Claro que sí podemos. De veras, yo a veces veo tantos memes que digo, ay no, ¿qué están pensando? De verdad. Cosas que nada que ver, hermano. Y date el tiempo, lo podemos hacer. Es un tiempo clave, amén. La gente está más que nunca metida en la red. Pero también, muy importante, cuando tengamos el tiempo, hermano, vamos a volver a salir a las plazas y vamos a volver a salir a los parques y vamos a volver a salir y llevar el evangelio de alguna manera u otra. Y no solamente eso, sino que vamos a seguir estableciendo, porque es lo que buscamos, un ministerio de discipulado fuerte, de tal forma que las personas que vengan a Cristo podamos decirles, ¿te interesa seguir conociendo de la Escritura? Está esto y esto y esto, y le podemos ofrecer cómo seguir y ser discipulado, porque eso nos mandó el Señor, a ser discípulos. Tenemos que hacerlo. Apoyando a los nuevos creyentes entonces, y para cerrar con esto, apoyando con nuestros recursos de tiempo, dones, talentos y con nuestros recursos económicos. Tenemos que hacerlo. Dios nos ha bendecido y podemos hacerlo con la ayuda del Señor. La última iglesia. ¿Qué aprendemos de la iglesia de la Odisea? La iglesia tibia e indiferente. Y aquí lo voy a expresar directamente con el pasaje de Apocalipsis 3, 17 al 18, donde le da el mensaje tan terrible, tan tremendo. Porque como bien nos compartía Memo, no le dice nada bueno, al contrario. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Para cerrar este mensaje,
quiero hablar de estos 3 puntos en específico que nos pueden bendecir como iglesia. Y tienen que ver con el invertir. 3 cosas en las que debemos invertir, que debemos de comprar en el Señor como iglesia. La primera nos dice comprar oro del Señor. Eso es lo únicamente y verdaderamente imperecedero. Dice la palabra en Mateo 6, 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo primero que tenemos que comprar? En lo que tenemos que invertir, en todo lo que venga del Señor. Todo lo que venga del Señor, su palabra, la oración, el ayuno, el poder crecer en el fruto del Espíritu, más paz, más paciencia, más benignidad, más templanza, más dominio propio. Invierte en eso, porque eso no se va a acabar nunca. Aunque venga la peor de las recesiones, no se va a acabar. Aunque venga el peor de los tiempos, no se va a acabar. Va a seguir hasta la eternidad. Enseguida nos dice que compremos ropas blancas. Primera de Pedro 1, 15 al 16, hablándole Pedro a una iglesia en persecución, le dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Les recuerdo, hermanos, el ser santos tiene y quiere que ver con apartarte para Dios. No tiene que ver con qué tan brillante está tu aureola o qué tanto flotas cuando vas a la calle, vas y ya me voy, mamá, y te vas flotando. No, eso no es la santidad de Dios. Es que tanto te apartas para Él. Que tanto dices, eso no lo pueden ver mis ojos, mejor no lo voy a ver porque voy a deshonrar a Dios. ¿Qué tanto dices? Eso no lo puedo escuchar porque voy a deshonrar a Dios, me aparto para Dios. Eso no lo voy a hacer porque voy a deshonrar al Señor, entonces mejor me aparto para Dios. Recuerda que tenemos un Dios 3 veces santo. Recuerda que la Escritura dice que Dios es amor, es misericordia, es paciencia, pero cuando habla de su santidad dice santo, santo, santo. Y eso mueve mucho de los misterios y enigmas de los designios de Dios, su santidad. Tenemos que recordarlo. Compra ropas blancas. Centro Cristiano Koinonia compra ropas blancas. Porque el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha. Y sabemos que eso lo hace la sangre del Cordero. Pero yo no quisiera, repito, en lo que se ponen de acuerdo los que dicen que sí o que no, qué tristeza me daría en mi corazón ver a algunos que se queden. Y en el cielo estar, Señor, ¿y dónde está fulano? Pues lo voy a seguir ahí tratando. Se quedó. En lo que se ponen de acuerdo, mi deber es decirte, hermano, lo que podría suceder, amén. Porque es importante que estemos listos. Tercero, compra ungüento para los ojos. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Repite después de mí: manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes que tú y yo vemos al mundo de acuerdo a cómo pensamos? De acuerdo a lo que está en nuestra mente es como vemos al mundo. Y es cuando ahí hacemos juicios y podemos decir, bueno, esto no está tan mal. Bueno, no creo que esté tan mal.
bueno, creo que, y haces juicios. Tu mente te hace tener una perspectiva de la realidad, lo que alcanzas a ver. Pero aquí veo al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia que no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, sino que transformen sus personas nuevas al cambiar, ¿qué? La manera de pensar. ¿Qué es lo que te cambia la manera de pensar? La palabra. El Espíritu Santo hablándote, el Espíritu Santo diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a la iglesia. Y entonces llega la palabra, te transforma, inunda tu mente y comienzas a ver las cosas diferente. Te das cuenta de que eres un pecador perdido y vienes a Cristo y dejas que Él guíe tu vida, que Él te sane, que Él te transforme. Pero ya es la Escritura que ha transformado tu mente. Amén, hermano. La palabra, por eso es tan poderosa la palabra en nuestra mente. Dice Pablo: ¿cómo oirán si nadie les predica? Tenemos que ser transformados por eso, para que cambie nuestra mente. Y entonces ese ungüento es el que tenemos que comprar para poder ver. Iglesia Centro Cristiano Comunidad Aguascalientes, compra oro del Señor, compra ropas blancas, compra ungüento para tus ojos. Dice Apocalipsis 2:7: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, mil gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios eterno y poderoso, nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor del universo, que tú lo sabes todo, que conoces cada designio y cada intención de nuestro corazón. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a entender y a escuchar lo que tu Espíritu nos dice como iglesia local. Ayúdanos, Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón si hemos sido una iglesia tolerante, si hemos sido una iglesia permisiva, si hemos sido una iglesia dormida, si hemos sido una iglesia quejosa en medio de una persecución mínima. Ayúdanos, por favor, Señor. Yo te pido, Señor, me pongo enfrente de la fila con mis hermanos amados detrás de mí para pedirte que nos ayudes a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que dependemos totalmente de ti, Señor. Queremos solo depender de ti. Toma control de nuestro corazón, Señor. Toma control de nuestra mente. Toma control de cada acción en nuestra vida. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo rogamos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por cada uno de mis hermanos en casa, que podamos escuchar el llamado que tú estás haciendo a nuestras vidas y podamos ser humildes, reconocer, arrepentirnos y voltear a ti, Señor, para ser la iglesia que tú quieres que seamos. No en vano hemos estudiado todas estas semanas este mensaje a las iglesias. Te ruego que no sea en vano, que no se quede ahí, sino que fructifique, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, solamente. Tú eres el único digno de toda la alabanza. Toda la adoración es para ti, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre, como cada domingo que nos hablas a través de tu palabra.
Ayúdanos a, en verdad, ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra, y que cada uno de nosotros, en verdad, busque tu presencia, que tengamos en verdad esa relación contigo, sabiendo que no vamos a crecer espiritualmente hablando si solamente pensamos que viniendo aquí los domingos vamos a hacerla. Señor, necesitamos tanto de estar tan metidos en tu presencia, que separados de ti nada podemos hacer. Que cada uno desde nuestros hogares pase tiempo, Señor, que aparte tiempo en su agenda para leer, meditar en tu palabra, para orar, Señor, conforme a ella, y que tú vayas haciendo tu obra y que cada vez realmente podamos mostrar más de ti, Cristo Jesús, a otras personas, y que alcancemos cada vez más a los perdidos, que nos duela, que tengamos esa carga por las personas que no te conozcan, y también por equipar, por amar, por ayudar, por sostener a la iglesia, Señor, ayudarlos en madurez, ayudarlos en sus problemas, ayudarlos a estar dispuestos, Señor, que más que nuestro pensamiento sea de queja porque tal hermanito no nos habló, más bien nosotros estar pensando en qué tanto no hemos ayudado lo suficiente a otras personas, que tal vez haya alguien por ahí que no le hemos hablado, que no hemos pasado tiempo con él, que eso sea realmente nuestro afán, Señor, por tomar una actitud como tú, Señor, que dijiste: yo vine aquí a servir, no a ser servido. Ayúdanos a seguir tus pasos muy de cerca. Te pido que bendigas a la iglesia, que los ayudes en su crecimiento para honra y gloria tuya, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, pues es un gusto verlos de nuevo, tenerlos aquí en persona, y pues que pasen un excelente domingo y una muy bendecida semana. Les amamos.